Grupo Cero Televisión. Buenas, Hola, Norma. buenas Aquí tardes, ¿qué tal? estamos en un nuevo programa. Un nuevo programa, sí, un nuevo cuento también, ¿no? Qué A guay. ver, una diatriba, ahora una pregunta, un interrogante, es el título. El Sí. título es Madre o Mujer, Ajá, con signos de interrogación. Bueno, comienzo a leer, ¿sí? por favor. Ujú. En la penumbra de la sala, el mundo parecía derrumbarse. Todo había cambiado. Solo quedaban las marcas de lo que existió. Un corazón que se debilitaba de a poco, arrastrando en su ritmo la tristeza y perdiendo en su musculatura la vivacidad de sus fibras. De alguna manera parecía sumarse al dolor o al nuevo desafío de cambiar la atmósfera que la rodeaba, donde nada parecía crecer, sino donde todo se arrinconaba o se alejaba. Una mujer ha cambiado. Poco queda de aquella joven que fue madre y a la vez terrible y generosa dueña del amor, de un amor que fue muriendo lentamente abatido por un aire de desgano, que dejaba que los sueños se fuesen también lentamente, transformados en una insistente melancolía que hacía señas casi hospitalarias de un dolor áspero y encantador al que ella comenzó a amar más que a ella misma. El amor que se abismó en la memoria, cansado de su trenzado de furias, junto con el temor de no sentir más sus llamados, ni divisar su rastro, ni poder imaginar que pudiese volver alguna vez transformado, nuevo, en una nueva alegría que volviese a cambiar su vida y a la vez inexorablemente iría acompañado de un nuevo fracaso, pero siempre sumergido en la incógnita indescifrable de no poder adivinar su rastro, ni imaginar sus maneras desconocidas, sus sombras, aquello que todavía no está, como un susurro de lo que vendrá, ese tiempo donde reina la esperanza, como antes reinó la protección y ahora el desamparo. De él tuvo sus hijos, pero después se transformó en una desconocida. Su mano de mujer delicada se transformó en una mano culpable y temerosa, surcada de lágrimas de odio, naciendo en ella una nueva manera de rebelarse, distinta a sus maneras conocidas, y se convirtió en una frialdad que caminaba por la casa. Perdón, Que estoy caminaba. atendiendo. Que caminaba por la casa entre el miedo a sufrir y el miedo a morir de los que no pudo defenderse. Un resentimiento se fue acumulando en sus músculos, que ahora siempre estuvieron crispados, y una venganza fue creciendo pacientemente. Todo se volvió en su contra. Tanta era la culpa por no amar que decidió encarcelarse en una celda oscura, estrecha, y se resignó a que toda su vida fuese un ocaso forzado, asediado por aves negras que merodeaban sobre su cabeza, alterando sus pensamientos hasta no poder pensar, infiltrando su comida hasta perder el gusto de sus deseos y denigrarse hasta tocar solo lo necesario, desechando todos los ornamentos que disfrazan el amor puesto en su desear. Solo quedó un poco de pan y de agua para su pobre manera de existir. Un abuso de la fatalidad, un designio de la época,
una exageración mediando el asesinato de aquel hijo que partió solo hacia la tierra de sus ideales, hacia el viento, rodeado de silencios, hacia horizontes corrompidos por las estrellas de una noche impúdica, alejándose de todos, como un barco que se aleja y ha partido vacío de culpas, navegando entre las colinas que rodean la ciudad y entre la luz del alumbrado que cortaba tenuamente la soledad de las calles, sumidas en una noche que se deshace. Era una juventud encantada, su piel era tersa, sin quejidos, tocada por el silencio de sus sueños, que ahora se convertía en un tiempo pasado, con momentos extraños por todo aquello imposible de imaginar, que no podrían pertenecerle nunca, que solo se impondrán en alguna memoria saturada de golpes y muertos de una ciudad que no se arrepentía de ser un mundo sin formas. No fue ninguna razonable incitación a la desgracia, fue su juventud saturada de ideales, bordeada de antiguos temores, de incertidumbres colándose por sus brazos fuertes, hiriendo la ternura más firme de su primer amor y la presencia de su enorme bondad. Era el sudor de sus sienes bajando por su cuerpo, que rodó hasta separarse y hundirse en la materia blanca y luminosa del universo. Pero la ficción una vez más entretejió sus argumentos para aquella madre, y aquel que le había dado sus hijos se transformó de pronto en aquel que se los había quitado, cuando era el mundo entero el culpable del desorden, el mismo que transformó el orden de los sentimientos en su contrario. El amor se convirtió en un odio que eligió al personaje más cercano para despreciarlo, con un sentido opuesto al amor que los unió y que la hizo regresar hasta sus orígenes, un animal que gritaba y se enloquecía mientras la tierra se movía aceleradamente para su ritmo enlentecido y en medio de la confusión se volvió mezquina con el amor, engañada por todos. En el lugar más remoto de la memoria quedó esa madre pisoteada por 1000 caballos que galopaban al ritmo del desaliento y cayó abatida sin tratar de huir, persiguiendo sin convicción en sí misma la búsqueda imparable del culpable, reencontrándose solo con un viejo gemido que hacía crujir la estabilidad de su estructura. Todo se resquebrajaba dentro de ella, rompiéndole la voz que ya no podía nombrar a su hombre amado, ni podía insultar a ese dolor que se agolpaba en su memoria, donde el amor se había perdido definitivamente, donde sus gritos se juntaban con el desaliento frente al hijo arrebatado, y un nuevo temblor se apropiaba de sus cabellos, que ya nunca serían acariciados por esas manos destruidas con torpeza y muertas. El joven quedó al margen de la vida. Ella, su madre, se subió en un lecho blanco de algodón y manchas rojas de su sangre derramada, que no terminó de fluir hasta el final, en la terrible madrugada llena de una rabia que disimulaba, mientras el tiempo se iba y la vida se escapaba de su cuerpo con una lentitud que no soportaba nada más de este mundo triste y corrompido. Ella siempre pensó que merecía estar lejos de este destino y de esa tristeza, pero se aferraba a ellos y no pudo separarse. No se dio cuenta que las manos de su amante se abrían sin contradicciones a palabras nuevas, sin culpas, olvidando, sin esperar la irremediable venganza frente al capricho de este mundo en el que le tocó vivir. Pero su empecinamiento pudo más, y esa persistencia en el pasado destruyó su amor. Fin. Bravo. Muy bien, Bueno, un cuento más. muy bien. Es el cuento 290. ¿Es el cuento número? Bueno, el programa 290. Sí.
Bueno, Está bien. programa 290, así que hay más, unos cuantos cuentos más. Será el 295, 296. Mm, Bueno, un cuento más, ¿eh? Tocando Muy esos, bien, pero muy bien, Ana. bueno, esos perfiles de la vida que se incrustan en el cuerpo de una mujer y a veces la destruyen, ¿no? Bueno, ¿tú qué Un, dices? un poema que se titula Espejos. Espejo. Y vi cómo caían a mis pies astillas, esmeriles, rocas agudas, cristales como llanto. Y no tuve nostalgia porque fue la inmensidad saliendo de mis manos, tocando el piso, el cielo, las mareas nocturnas, la brisa con la que me juntaba para hacer la extraña manera de vivir por las mañanas. La piel que empuja desde abajo y quiebra el límite, movimiento inevitable, me hizo perder escamas en el tiempo. Qué historia mal contada. Qué vanidad pensar amor contigo, si es que no estabas donde te buscaba, si es que no fue en el entredicho, sino en esos acuerdos innombrables que sostuvimos juntos. Y soporté la desobediencia extrema de la sombra que no me precedía, y fui toda soledad golpeando muda, espaldas como rocas, aguamarinas como lágrimas, cristales como cantos. Espejo. Bueno, Qué buena poeta, ¿eh? Bueno, y para terminar, tic-tac, 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 tic-tac. tic-tac. ¿Qué fue la presurosa mano que en los atardeceres limpiaba escarchas, hojas amarillentas de tiempo ido, retardo de su marcha en falda leve, luciérnaga prendida, sombra feliz sobre desnudo firme? ¿Qué fue la barca sosegada, nadando en superficie, días infraudulentos, encajes no tocados, en íntimos arrullos, como rumor de mundo de existencia cansada, de roces sin gemidos, de secretos de oído, de esperas, de cintura, acudiendo a la cita? ¿Qué fue de la furiosa movida de los siglos, impresionada a fuego por batallas perdidas, por odios sin medallas, por gritos de miseria, de locura incubada, en gérmenes perdidos, de apasionados cantos que hacen vibrar las sedas, cuerpos que vuelven mármol, lágrimas que vuelven pena, alas vueltas estrellas, rojo que oscuro crea? ¿Qué fue de los azules rechazos de los besos, sorpresa del desecho claudicando las bocas, nieves bajando en hilos, soltando las escalas claves adormecidas, volviendo de algún sueño? ¿Qué fue la vida toda, sino ignorancia y fiebre? Tic-tac de las auroras que fueron y volvieron en ritmo de mentira, de payasescas formas que reían sin olvidar los tristes pétalos caídos y el perfume. Bueno, Buenísimo, ¿no? Dice que este, dentro de poco hacemos un programa de poesía, más poesía, con la poeta Norma Amenaza. ajá, Vamos a ver los poemas que se van a ir eligiendo, ¿no? sí. Bueno, muchas gracias, Clemons, Gracias a ti, Norma. y un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Seguimos el próximo día. Chao, Seguimos, chao. sí. Hasta luego. Hasta luego.